El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Tenga la bondad de sentarse. Ustedes deben saber que el Papa Francisco está pidiendo a la Iglesia Universal que hoy sea el día de la palabra de Dios. Y hay una catequesis que ha preparado un hermano mío, eudista, muy cercano al Papa Francisco, que ha pedido que se intronice la Biblia. A lo mejor la traeremos en la procesión hoy, pero el Papa ha insistido que hoy debería ser el día de la palabra en nuestras vidas, en la parroquia. A ver, yo veo los carismáticos que trajeron la Biblia entonces, a ver, a ver. Estos mexicanos son juiciosos. Ahora levanten la mano los que no trajeron la Biblia, levanten la mano, sinceramente. Si dice mentira, que se abra el suelo y te trague. Ahora los que trajeron Biblia, péguele un bibliazo al que no la trajo. Pártale dígale, tonto, tienes que traer la Biblia. Bueno, péguele duro, lo más duro que puedan. Mándela para urgencias. Bueno, hermanos, quisiera compartir con ustedes una breve reflexión, muy sencilla. No, tampoco abusen de la pobre, tampoco. Bueno, ya, dale, Señor, el descanso eterno. Hermanos, quisiera compartir con ustedes una reflexión muy sencilla. Todo lo que hemos vivido ayer y hoy, las reflexiones, los momentos de oración, los momentos celebrativos, la adoración al Santísimo, las prédicas, el gozo, todo esto, ¿a dónde conduce? Todo esto, ¿a dónde nos debe llevar? ¿A dónde debe desembocar todo esto? Porque a veces tenemos el peligro, los carismáticos, de un peligro que tenemos los carismáticos es un cierto encerramiento en nuestro gozo, en nuestra alegría. Y eso no está mal, sentir gozo, pero no olvidemos para qué Dios nos da carismas. Dios no da carismas para que uno se sienta como regocijado con el carisma que tiene. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, Pablo dice: Dios da alguna prueba visible de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Dios no da carismas para uno. Dios le da a uno carismas pensando en los demás. Y todo lo que ustedes y yo hemos vivido en el día de ayer y en el día de hoy, ¿hacia dónde conduce? Hacia la reflexión última que nos piden, no tanto conferencia, reflexión, que es sobre la misión, sobre el servicio, sobre la evangelización. El Papa Pablo VI, en un texto ya muy antiguo de la Iglesia, en la Evangelii Nuntiandi, decía que la Iglesia existe para evangelizar. Las estructuras de la Iglesia existen para evangelizar. Los movimientos en la Iglesia, hace como 10 años, cuando los obispos latinoamericanos se reunieron con el Papa Benedicto XVI en Brasil, en la ciudad de Aparecida,
y hablaban en un capítulo sobre los movimientos apostólicos. Decían, los movimientos existen para evangelizar. Todo en la iglesia existe para evangelizar. La iglesia tiene emisoras para evangelizar, tiene estaciones de radio para evangelizar, tiene estaciones de televisión para evangelizar. Por eso yo quisiera, para comenzar esta reflexión, leer una parte del evangelio de hoy. Seguramente el padre que celebrará la Eucaristía, el padre Eugenio, volverá sobre ese texto, pero yo no quisiera perder la oportunidad de hacerles caer en cuenta a ustedes en el capítulo 4 de San Mateo, versículos 12, vamos a leer hasta el versículo 17. Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 12 a 17. Dice: Cuando Jesús oyó que habían metido a Juan en la cárcel, se dirigió a Galilea, pero no se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir en Cafarnaún, a orillas del lago, en la región de las tribus de Zabulón y Neftalí. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había escrito el profeta Isaías: tierra de Zabulón y de Neftalí, al otro lado del Jordán, a la orilla del mar, Galilea, donde viven los paganos. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en sombra de muerte. Y desde entonces Jesús comenzó a proclamar: vuélvanse a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Fíjense ustedes que todo este preámbulo es para decirnos que Jesús hace un llamado a la conversión, y Jesús hace un llamado para proclamar el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Porque nosotros escuchamos muchas veces que el reino, que las parábolas del reino en el capítulo 13 de San Mateo, y Jesús está hablando siempre del reino, más que del reino, del reinado de Dios. El reino de Dios es la propuesta de Jesús de Nazaret. El reino de Dios es el programa, el proyecto de Jesús de Nazaret a sus discípulos. De tal manera que el reino de Dios es como la plataforma a través de la cual Jesús habla de lo que quiere instaurar. Y Jesús no quiere anunciar otra cosa sino el reino, o como les digo, algunos teólogos hablan más de reinado. Jesús lo único que quiere hablar es del reinado de Dios. O sea, que Jesús existe para anunciarnos el reino de Dios. Jesús vino para mostrarnos el reino de Dios, el proyecto de Dios para la humanidad. La salvación que Jesús nos ofrece no es otra cosa que el reino de Dios, que el reinado de Dios. Y déjenme decirles a ustedes, mis hermanos, que todo lo que nosotros hacemos en la iglesia no está sino puesto al servicio del reino de Dios, del reinado de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, habiendo leído este texto, cuando me propusieron que hablara de este tema, pues yo preparé mi tema y lo escribí. Aquí lo tengo escrito. Pero en la hora santa de anoche, yo sentí que el Señor me movía a otra cosa. Y cuando llegué a la casa, me puse a leer un capítulo que a mí me encanta del Papa Francisco, el capítulo 5 de la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, que todavía nosotros los católicos no la conocemos.
Yo estuve predicando en el verano pasado el Retiro Nacional de la Renovación Carismática de España en Madrid, viernes, sábado y domingo. Pero después prediqué una semana entera el Retiro Nacional de Sacerdotes de la Renovación Carismática de España y Portugal, también en Madrid, en una casa de retiros bellísima del Camino Neocatecumenal. Y ahí estábamos los carismáticos haciendo bulla. Yo creo que los catecúmenos estaban ya asustados. Y resulta, mis hermanos, que una mañana yo me dediqué con esos 70 sacerdotes a analizar la exhortación apostólica, la alegría del evangelio. Y saben ustedes, el 90% de esos sacerdotes que estaban ahí me dijeron a mí: Padre John Mario, nosotros no habíamos leído esto. Porque muchos hoy en la iglesia que están prevenidos con el Papa Francisco no conocen su pensamiento. Y como no conocen su pensamiento, pues están disgustados con alguien sin saber quién es. Y a mí me llamó la atención que muchos de esos sacerdotes decían: Padre John Mario, nunca habíamos puesto los ojos sobre esa exhortación apostólica del Papa. Y yo le dije: yo tengo la alegría de habérmela leído entera por lo menos 2 o 3 veces. Y anoche volví a leer el capítulo correspondiente a evangelizadores con espíritu. Y de eso que dijo el Papa, yo les quiero compartir unas ideas a ustedes. El Papa habla de evangelizar con espíritu. ¿Y qué es evangelizar con espíritu? Miren, dice el Papa lo siguiente: evangelizar con espíritu es fruto del Espíritu Santo. Es lo primero. De eso nosotros en la renovación sabemos. Y mire lo que dice el Papa. Leo textualmente: que venga a renovar, a sacudir, a impulsar a la iglesia a una audaz salida fuera de sí para evangelizar a todos los pueblos. Cuando el Papa está hablando de ser evangelizadores con espíritu, está diciendo: lo primero que tenemos que entender es que necesitamos de la fuerza del Espíritu Santo. Pero miren las palabras que usa el Papa, se las repito: que venga a renovar. Cuando yo leo eso, me siento como si estuviera escuchando un sacerdote de la renovación. Me siento como estar escuchando a Tom Forest, o a Diego Jaramillo, o a Salvador Carrillo, o a Darío Betancourt, o a María San Giovanni, o a Emiliano Tardif, o a Marilyn Kramer, diciendo: que venga a renovar, a sacudir. ¿Qué es sacudir? Sacuda al que está al lado, sacúdalo, pero sacúdalo con ganas. Óigame, el Papa dice que necesitamos que el Espíritu Santo sacuda a la iglesia. A mí me fascina esa palabra. El Papa Francisco está diciendo que necesitamos que el Espíritu Santo sacuda a la iglesia. ¿Qué pasa cuando tú sacudes algo? ¿Ah? Se cae lo que está empolvado. ¿Qué pasa si tú a un árbol que tiene manzanas o que tiene mangos lo sacudes? Las que no están firmes se desprenden del tronco. Las que están firmes se mantienen. Y el Papa Francisco está diciendo: necesitamos una venida del Espíritu Santo
que sacuda la iglesia. Sacudir la iglesia. Yo creo, mis hermanos, lo digo con todo respeto, que muchos sacerdotes y obispos le tenemos miedo a ese sacudón. Le tenemos miedo a ese sacudón porque estamos muy bien instalados. Porque estamos muy bien, muy en nuestra zona de confort. Y dice el Papa, necesitamos que el Espíritu Santo sacuda la iglesia. Necesitamos una sacudida de la iglesia. A mí me duele. A mí me duele cuando, lo voy a decir y puede que con esto moleste a alguno, pero me duele a veces ver a la iglesia con añoranza del pasado. Y hay muchos sectores en la iglesia que quisieran regresar a formas y a modelos del pasado. Y es que el pasado siempre ofrece seguridad, porque lo vivido, porque es el camino recorrido. La novedad no está en el pasado, la novedad está en el futuro. Dios no es un Dios de pasado, Dios es un Dios de futuro. Y por eso a veces nosotros le tenemos miedo a esas sacudidas del Espíritu. Y dice, necesitamos de esa fuerza del Espíritu que impulse a la iglesia a una audaz salida de sí misma. Y el Papa Francisco lo ha estado diciendo por todos los medios. La iglesia tiene que salir. Tiene que salir de las sacristías. La iglesia tiene que salir. Y el Papa ha venido diciendo, necesitamos una iglesia en salida. No una iglesia acomplejada del mundo. No una iglesia acomplejada de nuestros errores. Porque hemos cometido muchos y hemos metido las patas. Y las hemos metido bien hondas. Pero el Papa dice, necesitamos una iglesia audaz, con una audacia y para salir fuera de sí. Entonces, mis hermanos, lo que el Espíritu nos ha dado en este fin de semana es para que ustedes y yo salgamos. Para que ustedes y yo vayamos a otros. Para que ustedes y yo salgamos a anunciar el Evangelio. Es muy fácil anunciar el Evangelio de alguna manera en un auditorio como este, donde todos creemos casi que lo mismo, donde todos estamos entusiasmados. El problema no es anunciar a los que están entusiasmados. El problema es anunciar a los que han perdido el entusiasmo. Por eso, mis hermanos, me encanta cuando el Papa dice, la evangelización con espíritu es un fruto del Espíritu Santo. Y yo quiero que ustedes me escuchen estas palabras. Dice, para mantener vivo el ardor misionero, hace falta una decidida confianza en el Espíritu Santo. Esto lo dice el Papa Francisco en el numeral 280 del anuncio de la alegría del anuncio del Evangelio. Porque Él viene en ayuda de nuestra debilidad. Pero esa confianza generosa tiene que alimentarse. Y para eso necesitamos invocarlo constantemente. Dígame, yo cuando leo esto yo digo, el Papa que estuvo ayudando a la renovación carismática de Buenos Aires, se nota la influencia. Necesitamos invocarlo constantemente. Él puede sanar todo lo que nos debilita en el empeño misionero. Óiganme,
Él puede sanar todo lo que debilita nuestro empeño misionero. Es verdad, escuchen, que esta confianza en lo invisible puede producirnos vértigo. A algunos esta confianza les produce vértigo, los marea. Como cuando uno se monta en un barco para ir de un lugar a otro y le da vértigo, mareo. A algunos esta novedad les está dando vértigo. A algunos esta novedad del Papa les está dando vértigo. Escuchen esta palabra, mis hermanos. Escuchen. Es como sumergirse en un mar donde no sabemos qué vamos a encontrar. Yo mismo lo experimenté tantas veces. ¿Cuál será el recuerdo que el Papa tendrá? Pero no hay mayor libertad de la de dejarse llevar por el Espíritu, renunciar a calcularlo y a controlarlo todo y permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiera. Él sabe bien lo que hace falta en cada época y en cada momento. Esto se llama ser misteriosamente fecundos. Papa Francisco, numeral 280 de la alegría del Evangelio. Él sabe bien lo que hace falta a cada época y a cada momento. Es que el Espíritu Santo es el autor de esta obra. Así que, mis hermanos, todo esto que ustedes y yo hemos vivido es para hacer una respuesta para el mundo. Tú eres una respuesta de Dios para el mundo. Tú lo eres. Y yo no diría tan fácilmente amén. Hay gente que a todo dice amén. Amén. Hay cosas muy duras. Y el Evangelio, mis hermanos, es duro. Dígame, doña. Fíjense, mis hermanos, que lo primero que dice el Papa para una nueva evangelización es invocar al Espíritu Santo. Y dice, sin deseo de controlarlo, sin deseo de manejarlo, sin deseo de manipularlo, dejando que Él sea la respuesta para cada época. Primero. Segundo, la eficacia en la evangelización nosotros creemos que se mide en el hacer. A veces nosotros creemos que somos muy eficaces en la evangelización porque hacemos mucho, porque hacemos muchos cursos, porque tengo muchos oyentes en mi emisora, porque tengo muchos alumnos en los cursos, porque tengo, y la eficacia de la evangelización no se mide en las acciones. Le entendí esta mañana en la madrugada al Papa. ¿Saben dónde se mide la eficacia de la evangelización? En la oración. En la oración. La fuerza de la evangelización es proporcional a la oración. La fuerza de la oración es la que nos garantiza éxito en la acción evangelizadora. Y allí el Papa dedica un capítulo a la fuerza de la oración de intercesión. Pero no esa oración de intercesión, con todo respeto lo digo, donde la gente va a que le hagan oración, le impongan manos y le ayuden con una necesidad de urgencia, sino que el Papa está hablando de una oración de intercesión y dice: me encanta que se estén promoviendo por todo el mundo los grupos de oración, las adoraciones perpetuas y los grupos de intercesión. Lo dice el Papa ahí.
Cuando yo en estos días fui a hablar con un sacerdote, me acuerdo que discutimos sobre este tema y me decía, a mí no me gustan los grupos de oración. Y le dije, pues padre, estás en contra del Papa. Estás en una desobediencia pragmática. Porque el Papa dice, quiero que hagan seminarios de vida en el Espíritu en las parroquias. Tú estás desobedeciendo al Papa. ¿Cómo quieres tú que te obedezcan tus feligreses si tú no obedeces al Papa? Por eso el Papa dice que la primera fuerza de transformación para la evangelización es la oración. Yo creo, mis hermanos, que unas monjitas que se la pasan todo el día orando por el mundo hacen tanto o más que usted y yo, que nos sentamos en un avión 20 horas y se nos borra la raya de la nalga para ir de un lado a otro. Así de sencillo. La fuerza de la oración, el poder de la oración. Y si tú quieres que tu oración, que tu evangelización sea eficaz, haz mucho después de orar mucho. Haz mucho después de orar mucho. No solamente enfócate en los métodos, enfócate en la oración. Y aquí yo creo, mis hermanos, he hablado tanto, he compartido tanto con Guillermo Valencia este fin de semana. Y decíamos, ¿cómo nos renovamos? ¿Cómo adquirimos algo nuevo? ¿Cómo adquirimos algo diferente? Y anoche encontré la respuesta. Y no sé si Guillermo está por ahí o atrás. Debe estar brincando atrás. Pero la respuesta es esta: vuélvete a enamorar de Jesús en la oración. Mis hermanos, cuando el Papa habla de cuál es la motivación para evangelizar, dice: la motivación para evangelizar es esta: el amor de Jesús. Redescubrir el amor de Jesús en nosotros. Volvernos a enamorar. ¿Y sabes qué dice el Papa? Porque cuando no estás enamorado, estás desengañado. Y se te nota. Se te nota. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Vuélvete a enamorar de Jesús. Miren esta frase del Papa, se la voy a leer. Yo soy una misión. Escuchen eso. Yo soy una misión. Me encantó esa frase del Papa. Yo soy una misión. La misión soy yo. Mi ser es una misión. Mi manera de vivir es una misión. Mi manera de divertirme es una misión. Mi manera de enfrentar la vida es una misión. Dice el Papa: yo soy una misión. Mi hermano, siéntelo, tú eres una misión. Doña, tú en medio de tu sueño eres una misión. Una misión profunda. A ver, yo veo quién se me está durmiendo. Pero mi hermano, tú eres una misión. Escuchen esta palabra del Papa. Dice: cada persona es digna de nuestra entrega. Óyeme, si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso justifica la entrega. Óyeme, escucha esto nuevamente. Si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega. Si yo logro con mis palabras, con mi ejemplo, con mi acompañamiento, hacer que una sola persona viva mejor, oye, valió la pena la entrega.
Porque nosotros siempre pensamos que la misión es hacer. Y anoche yo comprendía que para el Papa la misión no es solamente hacer, es en primer lugar ser. Ser. Si tú no amas a Jesús, nadie se contagiará de ese amor que tú tienes o que tú no tienes. Pero tú lo tienes que amar. Por eso yo soy la misión. A mí me encanta cuando voy con algunas personas y se presentan como misionero. ¿Qué significa misionero? Yo llevo una misión. Yo voy con una misión. Yo tengo una misión que realizar en la vida. La semana pasada, en mi país, en la ciudad de Bogotá, Colombia, el oncólogo más famoso de la ciudad, que tenía su matrimonio aparentemente bien, su profesión aparentemente bien, que tenía un trabajo exitoso, se tiró del 7º piso del hospital donde trabajaba. Y cuando esa noticia, los colombianos nos tiene sorprendidos. ¿Cómo un hombre que tiene la vida aparentemente asegurada toma la decisión de lanzarse del 7º piso del hospital? Mis hermanos, tú eres una misión. Tú tienes una misión. Tú tienes que cuidarte. Tú tienes que cuidar tu ser. Tú tienes que cuidar tu integridad física, espiritual, moral, sexual. Porque tú eres una misión. Tú eres una misión. La misión no es solamente pararse en las calles a hablar de Jesucristo. La misión es cómo vives. La misión es cómo enfrentas los problemas. Tu papá, cuando eres un buen papá, cumples tu misión. Tu mamá, cuando cumples bien tu misión de ser madre, esa es tu misión. Es que a veces nos han dicho a nosotros que la misión es solamente hablar de Jesús. Pero la misión es: sé lo que tienes que ser y sé lo que tienes que ser bien, porque tú eres la misión. Y a mí me encanta, vuelvo a repetírselos, cuando el Papa Francisco dice: cada persona es digna de nuestra entrega. Nosotros somos depositarios de un bien que humaniza. Óyeme, resulta que el evangelio no es un añadido al ser humano. El evangelio es lo que más dignifica al ser humano. El evangelio es lo que hace más digno al ser humano. Nosotros no le estamos dando una añadidura al ser humano. Una persona que lee el evangelio, que escucha el evangelio, toma conciencia de su dignidad como persona, como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como sacerdote, porque lo que hace el evangelio es ayudarme a tomar conciencia de mi dignidad. De tal manera, hermanos, que el mejor servicio que le puede prestar la iglesia a la humanidad es el anuncio del evangelio. Ese es el mejor servicio que nosotros le podemos prestar a la humanidad: anunciar el evangelio. Pero si ustedes ni siquiera traen la Biblia a un congreso carismático y ustedes son servidores, pero ninguno olvidó el celular. Si tú te montas en tu auto
y vas en el freeway y te acuerdas a las 2 millas que dejaste el celular, te devuelves para que tu esposa no lo vea. Seguro. Pero a la milla no te devuelves por tu Biblia. No, eso no. Mi hermano, el mejor servicio que nosotros le podemos prestar a la humanidad es la evangelización. Es el anuncio del evangelio. Es el mejor servicio. El mejor servicio que nosotros le podemos prestar a la humanidad no es distraer a la gente. Es el anuncio del evangelio. El anuncio del evangelio dignifica a las personas. Y a mí me encanta cuando el Papa nos dice a los sacerdotes y a los obispos: ustedes no son príncipes, ustedes son servidores de una obra mayor. Y eso no nos ha gustado ni a muchos sacerdotes ni a muchos obispos. No nos ha gustado porque nos han puesto el dedo en la llaga. Mis hermanos, el mejor servicio que nosotros le podemos prestar a la humanidad es el anuncio del evangelio. Ese es el mejor servicio. Pero acuérdate que tú eres una misión. Tú eres una misión. Créetelo. Tú eres una misión. Créetelo. Tú eres una misión. Tú eres la misión. Tu estilo de vida debe volverse un estilo de vida que a los otros les diga: vale la pena vivir. Por eso, mis hermanos, me cuestiona tanto esto del Papa. Vuelvo a repetirles: si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega. Cuando yo leí eso, ¿saben en quién pensé? En Marilyn Kramer. Porque Marilyn Kramer se dedicó y se entregó al pueblo latino como muy pocos lo han hecho. Y a mucha parte del pueblo latino le ayudó a vivir de mejor manera. Por eso cuando el Papa dice: si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega. Si Guillermo con su teléfono nos ayuda a vivir mejor, ha valido la pena. Si Esther Julia con su don de discernimiento nos ayuda a vivir mejor, ha valido la pena. Si ustedes, los del Instituto Bíblico Pastoral de México, siguiendo las huellas del Padre Carrillo, logran cambiar la vida de una persona, ha valido la pena. Y si ustedes, los de Austin, logran ayudar a cambiar la vida de una persona, ha valido la pena. Y si tú eres capaz de influir positivamente sobre tus hijos y sobre tu esposo y sobre tu suegra, ha valido la pena. Mis hermanos, ha valido la pena. La hemos trabajado. Por eso, mis hermanos, dice el Papa, a veces perdemos el entusiasmo por la misión al olvidar que el evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas. Oye, cuando tú le estás hablando a una persona del evangelio, de Jesucristo, tú no le estás hablando de Michael Jackson, y no le estás hablando de otros famosos, que la mayoría de esos famosos terminan vergonzosos. Tú le estás hablando a una persona de algo que responde a las necesidades más profundas, el evangelio. Mi hermano, lo que yo te estoy diciendo a mí me llenó de tanta alegría en la madrugada,
Porque yo decía, sí, si una sola persona recibe una palabra que transforme su vida, eso es el evangelio. Por lo tanto, mi hermano, no tienes que pensar solamente en multitudes. No tienes que pensar solamente en los 40, 50, 60, 70 del grupo de oración, o los yo no sé cuántos que te siguen a ti y a mí en Facebook o en YouTube o en Instagram, que me tienen que seguir, sino uno solo, dar la vida por una sola persona. Es que Jesús dio la vida. Cuando oye el evangelio, y de eso seguramente el padre Eugenio nos va a hablar en la homilía, cuando Jesús dio la vida, llamando a Simón y llamando a Andrés. Así que, mis hermanos, todo esto que ustedes y yo hemos vivido hoy y ayer aquí es para decir: yo sí voy a dar la vida por esta causa. Yo sí voy a dar la vida por esta palabra. Yo sí voy a dar la vida por el evangelio hasta el final. Yo sí voy a dar la vida, mis hermanos, hasta el final, porque vale la pena. Vale la pena. Y para terminar, quisiera decirles, hablarles de una persona que ustedes y yo conocemos. Quisiera hablarles de María, porque el Papa en este capítulo habla sobre María. Y el Papa dice una cosa tan bella que ustedes y yo la conocemos, pero ayer volví a pensar sobre ella, y es cuando está María junto a la cruz con el discípulo amado, y Jesús le dice al discípulo amado: ahí tienes a tu madre. Y luego voltea y le dice a María: madre, ahí tienes a tu hijo. Y dice la palabra del Señor que desde ese momento el discípulo amado se llevó a María a vivir con él. Y sabes una cosa, mi hermano, no hay verdadera evangelización si no llevamos a María a vivir con nosotros. No hay verdadera evangelización si María no está presente. Y eso uno lo va aprendiendo en el camino de la vida. Cuando yo fui a predicar varias veces a la Renovación de Guadalajara en México, y aún a la Comunidad de México, a veces me decían: padre, ¿por qué no vas a saludar a la Virgen? Y yo decía: no sé. Pero estos hermanos que están aquí sentados en la primera fila, una vez yo les fui a predicar un retiro y me llevaron a ver a la Virgen. Ellos me enseñaron a amarla. No era que no la amara. No. Sí era católico, no. Dale, Señor, el descanso eterno. Pero no la amaba como la he aprendido a amar. No la amaba como la he aprendido a amar. Porque aprender a amar a María también es un proceso. También es un proceso. Y yo recuerdo cuando tú y yo fuimos a visitar a la Virgen, y ustedes me llevaron allá, tú también estabas, y me llevaron a ver a la Virgen. Y esa ha sido una de las experiencias que jamás olvidaré, porque cuando nos encontramos con ese sacerdote viejito, ¿recuerdas, Tete, cómo se llamaba? Mario.
él me dijo una cosa que a mí me sorprendió. Me dijo: la Virgen lo está esperando. Y yo le dije: este padre tan metido, ¿él cómo va a saber que la Virgen me está esperando? Pero era un sacerdote tan bello, ¿no? Tan hermoso. Y me llevó ante la Virgen. A ellos no los dejaron entrar, porque solamente me dejaron entrar a mí. ¿Sí? Este cuellito hace milagros a veces. Y entonces, cuando el padre Mario me dice: la Virgen lo está esperando, yo dije: ¿cómo así? Y cuando estábamos delante de la Virgen, ese sacerdote anciano me dijo: arrodíllese. Y yo lo miré y yo dije: ¿este qué se cree? Arrodíllese. Bueno, como era un sacerdote anciano, yo me arrodillé. Y esa arrodillada ante la Virgen de Guadalupe cambió mi percepción de ella esa vez. Y cuando ya íbamos a salir, y yo sentí en ese momento que la Virgen me dijo una cosa. Ustedes saben esa historia. Y yo sentí que la Virgen me dijo una cosa. Cuando íbamos a volver a salir, sentí que el Padre me dijo: volvamos a orar, arrodíllese. Y como yo ya le había obedecido una vez, pues dije: pues otra vez. Y cuando me puse de rodillas, sentí que la Virgen me dijo lo mismo que me había dicho unos minutos antes. Pero yo quedé como, yo dije: sí, soy un poco escéptico, puede ser mi mente. Bueno, y yo me fui, y ellos me estaban esperando en el auto para llevarme a ver las pirámides de Teotihuacán. Y cuando yo me monté en el auto, me dijo Pau una cosa. Me dijo: padre, ¿qué te dijo la Virgen? Y yo dije: otra metida, ¿no? Porque y entonces me dijo una cosa esta chica. Me dijo: padre, porque a los que la Virgen les dice algo se lo repite 2 veces. ¿Te acuerdas? Y nos pusimos a llorar todos. Pero desde ese día mi encuentro con la madre cambió. Y por eso, antes de que mi mamá muriera, yo me dije: ahora sí soy católico, ¿cierto? Ahora sí soy católico. Bueno, ahora soy doblemente católico. Y entonces, pero si me cree que soy católico, ¿no? Más o menos. Y cuando siempre me dije a mí mismo: yo quiero llevar a mi mamá a que esté allá conmigo. Y efectivamente hice una peregrinación y estuve con mi mamá. Y ahí nos volvimos a encontrar porque había un familiar enfermo. Fue una cosa tan bonita. Y resulta, mis hermanos, que cuando yo celebré la misa con mi mamá, y les quiero contar esto tan personal, cuando yo celebré la misa ahí en la basílica, en la villa, yo me hice afuera y los guías dijeron: vayan y compren las cositas que tengan que comprar, las imágenes de la Virgen y todo. Y mi mamá me dijo a mí: mijo, no nos vamos a eso, sentémonos usted y yo aquí. Porque mi mamá y yo parecíamos enamorados. Entonces ella y yo nos sentamos en una banquita ahí, de las poquitas que hay. Y ella me dijo: yo me robé esta mañana una mandarina en el hotel. Y entonces nos sentamos ahí a conversar y a orar. Bueno, cuando yo volví hace como 1 año o 2 con otro grupo, lo llevé. Había alguien de la comunidad ahí que nos acompañó en la misa. Y les dijeron lo mismo: váyanse a comprar sus souvenirs y sus cosas. Y yo dije: no, yo no quiero. Yo me quiero sentar en la sillita donde me senté con mi mamá.
Y me senté en esa sillita y saqué una mandarina que me había robado en el hotel. Y me senté y empecé a llorar, pero de una manera inconsolable. Inconsolable. Yo no podía parar de llorar. Y Guillermo sabe de lo que es llorar de una manera inconsolable por la pérdida de la mamá. Y entonces, yo me puse a llorar, pero en mi país dicen lloraba como una Magdalena. Es decir, no me paraba el llanto. Y yo sentí una voz que yo hasta ahora no sé si fue la Virgen María o fue mi mamá, y yo creo que fueron las dos. Porque yo sentí que una voz me dijo: mi hijo, no llore más. Usted se va a quedar toda la vida llorando y yo estoy feliz. No llore más. Y saben una cosa, hermanos, yo con esa mandarinita en la mano, ese día se me secaron las lágrimas. Y a veces lloro por mi mamá, pero ese día se me secaron las lágrimas, porque experimenté un consuelo como no lo había experimentado nunca. Y siento la tristeza de no tener a la mamá, pero ese día se me secaron las lágrimas. Y sabes una cosa, mi hermano, no olvides a María en tu lucha diaria por la evangelización. No lo olvides, porque dice el Papa, María es la única que es capaz de convertir un establo en un hogar. Me encantó esa frase del Papa. María es la única que es capaz de convertir un establo en un hogar. Y si tú quieres que tu hogar no sea un establo donde hay un burro, o sea tu esposo, y donde hay una burra, o sea tú, y donde hay otros animales, o sea tus hijos, si tú no quieres que tu hogar sea un establo, lleva a María a tu hogar. Porque si María está en tu hogar, tú no tendrás un establo, tú tendrás un hogar. Y les estoy contando esto, termino, porque de las muchas cosas que yo le tengo que agradecer al pueblo mexicano es que me enseñaron a amar a María como ningún otro pueblo lo ha hecho. Y por eso tal vez yo me siento tan unido a estos hermanos que están aquí, porque cuando yo voy a predicarles, ellos me hacen unas encerronas. Anoche nos invitaron a Guillermo, a mí, a cenar, pero cuando estábamos cenando yo sabía que algo venía detrás, y era para invitarme a predicar un retiro que me les había negado varias veces. O sea que esa comida de anoche me salió carísima. Y allá vamos a ir Guillermo y yo. Pero saben una cosa, ahora cada que voy a predicarles, por la tarde nos vamos a ver a la Virgen, porque no hay cosa más bonita que ir a verla a ella. De tal manera, mis hermanos, que yo sí quiero decirte, todo lo que has recibido en estos 2 días es para que tú seas una misión. Tú tienes una misión, tú la tienes. Yo tengo mi misión. Tú tienes tu misión con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Tú tienes una misión. No desaproveches esa misión. Todo esto que hemos recibido es para que tú cumplas bien la misión que Dios te ha encomendado y para que la disfrutes. Yo quisiera invitarles a ustedes a ponerse de pie. Y quisiera, mis hermanos,
que termináramos con una oración muy sencilla. Porque mis hermanos, el Señor nos ha renovado con tantas cosas tan bonitas ayer y hoy. Yo hoy he sentido un gozo como no lo sentí hace mucho tiempo. ¿Y sabes para qué el Señor nos ha hecho sentir todo esto? Para que tú y yo le digamos: yo sí acepto, Señor, ser parte de tu misión. Yo sí acepto, Señor, ser misión. Yo sí acepto ser misionero en mi emisora, viajando, pero también en mi casa con mis hermanos sacerdotes, y al predicar y a orar. Y tú también dilo: con mis hijos difíciles, con mi esposo, mi esposa difícil, en mi trabajo difícil, al manejar, al conducir, al divertirme, al disfrutar la vida. Yo soy una misión. Yo soy una misión. Por eso, Señor, en esta tarde yo quiero decirte que cuentes conmigo. Yo quiero decirte en esta tarde, Señor, que cuentes con mis labios, con mis ojos, que cuentes conmigo, Señor. Yo sí quiero pedirte, Señor, que me des tu espíritu, pero quiero decirte esta tarde: cuenta conmigo, Señor. Tú me trajiste a mí desde Colombia para decirte hoy: cuenta conmigo. Tú trajiste a muchos de Nevada, de California, de Texas, de México, para decirte hoy todos nosotros: cuenta conmigo. Tú nos trajiste, Señor, de la cotidianidad para decirte hoy: Jesús, cuenta conmigo. Así como llamaste a Simón, a Andrés, como llamaste a los hijos de Zebedeo, yo me siento hoy llamado, Señor. Cuenta conmigo, Jesús, cuenta conmigo. No va a ser fácil, nunca se ha dicho que es fácil, pero yo sí te quiero decir hoy, Señor: cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Y por eso quiero invitarles a que con los ojos cerrados entonemos este canto al Señor. Bendito seas, Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los pueblos necesiten
palabras necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor, Señor. Tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Levanta tus manos y dile al Señor: llévame donde la gente necesite tus palabras, necesite mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y Padre Jan, Dios es tan bueno. Dios es tan bueno. Cuando le escuchaba, María es tan preciosa. Yo fui sanada también en mi corazón de la orfandad. Cuando llegué a la iglesia, yo no conocía a ella. I don't knew Mary. Sabía su nombre. Pero otra cosa es conocer a la madre. Y ella me sanó. Un día yo estaba allá en mi sala de la casa orando, y de pronto me entró un sentimiento muy grande, muy grande. ¿Sabe cómo fue? Estábamos escuchando un cassette que nos había traído una comunidad, y un padre había grabado ese cassette. Y el cassette, pues el padre quería burlarse de esos pobres carismáticos tan feos que cantan. Y cuando llegó ahí el cassette, y ahí estoy orando, había una parte donde no se entendían lo que cantaban en el cassette. Pero ¿sabe qué? No eran las voces feas de los del coro que estaba cantando ahí. Parecían como voces de ángeles, porque no respiraban. Y la canción era la del aleluya, pero había una estrofa dentro del aleluya que nadie entendía. Estaba siendo como cantada en lenguas. Y esa fue la estrofa que llegó a nuestro corazón, llegó la interpretación a nosotros por medio de la oración. Y cuando estaba interpretando esa canción junto con Marilyn, ¿sabe a quién veíamos cantando esa canción? Porque era una voz de mujer. A María, dirigiendo la corte de los cantores del cielo. El Señor nos ha unido para adorar, decía la interpretación, en su presencia. Aleluya. Al Cordero inmolado vamos a adorar, porque Él nos abraza en su corazón. ¡Wow!
comenzaba a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y no sabía por qué estaba llorando. Porque había echado por allá en el pasado del recuerdo, porque cuando las cosas duelen, pues como que uno trata de esconderlas, ¿verdad? Y de pronto escuchaba esa voz de la madre que me decía: I love you, you're not a huérfana. No sabes que soy tu madre. Esa bella, preciosa frase que ella dice a cada uno de nosotros, como la dijo a Juan Diego. Y ese fue el día de mi sanación, de la orfandad de María. Y también dejó esa clavada, esa alabanza que es clavada con Marilyn, con nosotros también, por la belleza. Aleluya, aleluya. Pero con esa estrofa, el aleluya, con al Cordero inmolado, vamos siempre a adorar. Mis hermanos, donde está Jesús está la madrecita, y ella es muy cerca del corazón de los hijos, especialmente cuando sufrimos, porque qué madre no se afana de sus hijitos. Por eso alabado sea Jesucristo. Y gracias, Señor. Yo le digo al Señor por haberme traído a la plenitud de la iglesia. No era que yo no conocía a mi Señor, pero aquí encontré la belleza también de la madre. Y bendito sea el Señor. Es un regalo. I don't know. Yo no sé por qué lo hizo, pero aquí estoy. Bendito sea el Señor. Y que Dios bendiga. Te bendiga, Padre. Que Dios te bendiga y te siga llenando el corazón. Pa'lante, pa'lante, para la gloria del Señor. Amén. Aleluya. Oh, si quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. ¿Lo quieren cantar conmigo?